Yo, como todo el mundo sabe, también soy del área metropolitana, de Barcelona, de Santa Coloma de Gramenet, y conozco muy bien las problemáticas que existen aquí, en barrios como este, en ciudades como esta. Hemos estado reunidos con asociaciones, con gente de la zona, y hay un par de cuestiones que podrían solucionar muy mucho el problema habitacional de esta ciudad, de San Vicente del Sors. Uno tiene que ver, atañe a la caserna de la Guardia Civil, como ha comentado Maite. Pues hace ya años el ayuntamiento cedió terreno municipal al Ministerio del Interior para que aquí se ubicaran guardias civiles, y lo que no tiene ningún sentido es que haya gente con necesidad habitacional en esta ciudad y que aquí detrás mío haya pisos vacíos. Nosotros no queremos, evidentemente, echar a nadie, queremos simplemente que se haga una auditoría exactamente de cuántos pisos vacíos hay aquí y reubicar a gente con necesidades, desde gente que no tiene techo hasta, por ejemplo, mujeres maltratadas que tienen que salir muchas veces pitando de sus casas por razones obvias, y no hay un parque público adecuado ni digno en esta ciudad, también muchas veces por la desidia del gobierno actual, y creemos que sería importante. Y dos, hay un fondo pactado, gracias, entre otros, a la fuerza política, parlamentaria y negociadora que tiene Esquerra Republicana en el Congreso. Hay un fondo pactado de 10 millones de euros que es de libre acceso de los municipios para recuperar pisos de la Sareb. Esto la ciudadanía de Sant Vicenç lo tiene que saber. El ayuntamiento puede hacer peticiones, el ayuntamiento del Partido Socialista Obrero Español puede hacer peticiones, puede acceder a este fondo de 10 millones de euros pactado en los presupuestos generales del Estado para acceder a estos pisos de la Sareb y poder dar respuesta a la emergencia habitacional que hay en esta ciudad. Nosotros humildemente intentaremos continuar en el Congreso y en el Senado haciendo presión, intentando que una causa como esta forme parte de nuestra actividad parlamentaria diaria. Ojalá estuviéramos más acompañados, pero hacemos lo que podemos con la fuerza que tenemos, y le pedimos a la gente que en la medida de lo posible pues nos dé aún más fuerza para poder obligar, en este caso, a un gobierno hipotéticamente progresista y plurinacional, pues a que haga cosas como esta. En definitiva, nosotros estamos para defender cualquier causa justa, más allá de las banderas, de los idiomas y de las filas y fobias políticas de cada cual. Y estoy convencido que la gente que nos escuche, vote a quien vote, nos entiende.